Para los que hemos dado al menos unas 40 vueltas al sol, nos es evidente el dramático y estrepitoso cambio que la sociedad y la cultura ha sufrido en tan corto periodo de tiempo. No me refiero únicamente a la explosión tecnológica como herramienta útil para facilitar el día a día, sino también como el distractor que anula nuestra buena capacidad de razonamiento y adoctrina masas con un sesgado punto de vista. Este salto generacional, gestado desde los baby boomers y perpetuado por la generación X, nos ha llevado a los cambios culturales más drásticos a todo nivel. La forma de ver el mundo, al hombre, la vida y por supuesto el tema que nos atañe, el matrimonio y la familia. Así las cosas, no nos debe sorprender que para las nuevas generaciones mileniales, esta nueva cosmovisión sea, en un sentido, no solo natural, sino posmoderna, en contraposición a los ideales y valores caducados de sus bisabuelos. Según estadísticas, para los años de 1950, la edad promedio registrada para matrimonio era de 21 años para los hombres y 19 las mujeres. Para la década de los 70, de 23 los hombres y 21 las mujeres. Esos eran los tiempos cuando los niños queríamos ser como nuestros padres. Pero ya para el 2019, las estadísticas no solo muestran una enorme caída en el número de matrimonios e incremento en divorcios, sino que la edad promedio para aquellos que aún consideran el matrimonio como una posibilidad es de 31 años los hombres y 29 las mujeres. Los hijos hoy ven a los padres como retrógradas y el tratar de posponer la madurez es hoy la norma. Sé joven, siéntete joven, vístete a la moda. Esto implica un enorme cambio cultural que ha sido indudablemente afectado por esta nueva forma de ver la vida y el reajuste en las prioridades de los individuos: carrera, dinero, estatus, comodidad y abundancia. Evidentemente, el matrimonio se ha venido posponiendo y como consecuencia, la posibilidad de formar nuevas familias se ha sacrificado en el altar de la autorrealización y comodidad personal. Esto no es de extrañar en un mundo caído que busca en estos valores la satisfacción del ego. El problema es que esta triste realidad cultural se ha filtrado en el seno de la iglesia y por eso pretendo tocar algunas sensibilidades al referirme a este tema, esperando incomodarlos lo suficiente. El contexto en el que vivimos se jacta de ser postmodernista. Es el mundo imaginario que se ha construido a base de mentiras, donde la realidad es definida por gustos y preferencias y la verdad es subjetiva al individuo. Los absolutos se tachan de fanatismo y cualquiera que se atreva a predicar una verdad objetiva que defina la realidad es visto como víctima de una enfermedad peligrosa, por lo que deben ser censurados, cancelándoles socialmente. Vivimos en el mundo que constantemente rechaza y ataca la verdad. En otras palabras, todo lo que venga de boca de Dios debe ser silenciado o censurado. Una famosa cita atribuida a George Orwell, aunque en realidad no fuera él quien la dijese, reza una verdad en sí misma. Y cito: en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.
Hombres y mujeres somos distintos en muchísimos sentidos, y aunque esto nos parezca no solo razonable, sino evidente, el mundo piensa distinto. Para este no hay diferencia entre géneros, y es bajo esta trágica óptica que la sociedad ha tomado la autopista al precipicio. Desde los años 60 se ha venido masculinizando a la mujer bajo el eslogan de independencia, mientras que al hombre se le acusa de machista, sin importar si el epíteto le queda o no. Este horrendo experimento social de pseudo-liberar a la mujer y feminizar al hombre han dado como resultado no solo la desintegración familiar, sino también las más extravagantes y aberrantes conductas que se tratan de tildar como normales y diversas. Todo en nombre de la igualdad. La verdad construye, pero la mentira destruye. Si consideramos seriamente las palabras de Jesús, quien dijo ser la verdad y la vida, el resultado ineludible de seguir la mentira será la muerte. Esta nunca podrá prosperar, lo que paradójicamente significa que la locura propuesta por el mundo es en un sentido e incidentalmente lo que nos dará finalmente la victoria. Pablo lo describe a Timoteo en su segunda carta al afirmar que quienes resisten la verdad no prosperarán, sino que yendo de mal en peor irán engañando y siendo engañados. En la misma carta, Pablo insta a Timoteo a persistir en las escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio. Así que permanezcamos en la verdad. Triunfaremos, aunque momentáneamente parezca que estemos perdiendo. Al vivir en un mundo donde reina la mentira, o terminamos creyéndola o la enfrentamos. Y es precisamente lo que pretendo hacer, enfrentarla, porque en esta empresa llamada la humanidad, la estupidez nunca prosperará. Como dijera Doug Wilson, no puede. ¿Cómo podría prosperar teniendo un departamento de ingeniería que determina que los proyectos de ahora en adelante se van a construir uniendo tornillos con tornillos y tuercas con tuercas? Piénselo. La pregunta es, ¿cómo permitimos llegar a este punto? Y quizá la respuesta sea un poco más compleja que el simple hecho de haber dejado de ser sal y luz del mundo. Es el haber sido malos jugadores de ajedrez, sin anticipar el movimiento de fichas del adversario y lamentablemente en muchos casos el haber seguido el juego creyendo la mentira. La misma carta a Timoteo nos dice también que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia con el fin de estar equipados para toda buena obra. Pero para poder hacer una buena aplicación de la misma, debemos entender nuestro contexto inmediato. Debemos saber no solo lo que las escrituras dicen, sino cómo y cuándo aplicarlo. Y para esto, debemos hacer una buena lectura de nuestros tiempos. Un ejemplo clarísimo lo encontramos en 1 de Crónicas, cuando los hijos de Isacar, al discernir los tiempos que estaban viviendo, sabían lo que Israel debía de hacer. Para discernir las escrituras es necesario entender cómo aplicarlas. Un predicador o maestro que conozca únicamente el texto y no la cultura a quien predica, es alguien que realmente no enseña nada importante. Simplemente reitera y expone conocimientos. Pero sin una correcta aplicación, los conocimientos del texto en sí mismo no sirven para nada. Un buen predicador o maestro debe saber hacer exégesis tanto del texto como de los tiempos. Está llamado a ser un mensajero entre dos mundos. Es quien construye el puente entre el texto nacido en el reino de Dios y lo lleva a la aplicación práctica en nuestro mundo actual. Así, sin importar cuán grande o hermoso sea el puente que pretenda construir o cuánta gente pueda entrar en él, si no llega al otro extremo, de nada sirve. Sin importar cuántas citas pueda recitar, todo es en vano si no se hace contacto con la realidad cultural. Al respecto, los hijos de Isacar pudieron discernir los tiempos en que vivían y porque conocían las escrituras sabían lo que Israel debía de hacer y qué dirección tomar. De igual manera, los creyentes conscientes de la realidad actual y conociendo también las escrituras debiésemos saber qué decisiones tomar. Y es aquí donde quiero referirme a la enorme crisis que hay en la iglesia con respecto al matrimonio. Esta es una triste realidad que preocupa a algunos líderes de distintas denominaciones cristianas, pero pareciera a la vez tener sin cuidado a otros. Sin embargo, es evidente
la devaluación del matrimonio entre el cuerpo de Cristo. Hoy día hay gran cantidad de jóvenes adultos retrasando el matrimonio, pero deleitándose en el cortejo o noviazgo recreativo, poniendo como excusa cualquier credo heredado para justificar su apatía con el compromiso matrimonial. ¿Cuántos jóvenes cristianos se encuentran aún evadiendo la madurez y la responsabilidad a la que las Escrituras nos han llamado de dejar padre y madre y unirse a su mujer? Claro, con la única y rarísima excepción que el apóstol Pablo señala para aquellos que tienen el don de continencia. Como dijese a alguien alguna vez: muchacho, si tienes ya 27 años, ¿qué estás esperando? No quemes más luz del día. Pregunta a su nombre y proponle matrimonio. Ciertamente, hay casos donde lo que se requiere es un pequeño empujoncito y ánimo, pero no es tan sencillo en todos los casos. Quizá la clásica excusa de no hay nadie en el horizonte o la fábula de creer que hay una persona de parte de Dios, esa figura mesiánica a modo de príncipe azul espiritual, todas estas perspectivas requieren un cuidadoso examen y reajuste de prioridades, expectativas e incluso, en la mayoría de los casos, un repaso de principios doctrinales básicos. Entre tanto, y en el mejor de los casos, los hombres procuran quemar testosterona con algún deporte, aunque la gran mayoría, lamentablemente, termina siendo presa de videojuegos o consumiendo pornografía. Todo esto en reemplazo de asumir la madurez y responsabilidad de sus vidas, tomando lugar como cabezas de hogar, comprometiendo su integridad moral a favor de una educación. No que ésta sea mala, pero espero entiendan el dilema. Para las mujeres es distinto. Ellas, aunque anuentes y dispuestas al reto de una nueva vida en pareja, ante la apatía y falta de iniciativa de los hombres, terminan refugiándose en la música o adoptando mascotas, tratando consciente o inconscientemente de mitigar el instinto maternal. Algo anda muy pero muy mal. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe este triste fenómeno? La respuesta no es tan sencilla, pero podemos señalar algunas claras deficiencias que debiésemos corregir para poder, de una manera real y contundente, enseñar al mundo que el testimonio de Dios no solo es veraz, sino la mejor decisión. Imagino que para este punto habrán quienes se sientan aludidos y espero poder sacudir el polvo, o en otras palabras, incomodarlos de buena forma. La verdad, no busco aprobación, pero sí denunciar lo que creo es gravísimo y preocupante y lo comparto para su consideración. El matrimonio es la primera institución creada por Dios desde el principio del mundo y registrada en el libro de los inicios, el Génesis, donde leemos que creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando Dios establece el orden en la creación, lo establece de modo que sus representantes o imágenes, llámese hombre y mujer, sean quienes la gobiernen, perpetuando dicho dominio a través de la familia. Este es su proyecto, este es su diseño. Dicha empresa es imposible realizarla individualmente. Las Escrituras describen que al finalizar la creación del mundo, Dios vio todas las cosas, con excepción de una, como buenas. Y en Génesis 2:18 leemos que dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La primera instancia en las Escrituras que se registra algo como malo fue que el hombre estuviese solo. Por lo tanto, Dios establece el principio fundamental que dará lugar a la sociedad y es la familia, su base. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así las cosas, no es de extrañar que este principio de ordenanza fundamental se vea atacada por un mundo ajeno a la verdad, quien en su locura se ha pronunciado en un abierto desafío a dicho mandato, al pretender equiparar relaciones homosexuales, transgénero, polígamas, etc., con el matrimonio. Ahora bien, debemos hacer la diferencia que hay entre este tipo de conductas abiertamente en rebelión al mandato divino y los problemas de un matrimonio normal, aquel constituido entre un hombre y una mujer. Dos pecadores que, al quedar cortos con respecto a la responsabilidad que cada uno tiene,
entran en conflicto. Así que debemos distinguir entre el matrimonio dañado y marcado por el pecado de la completa rebelión que pretende destruir la figura del mismo al distorsionar el objetivo y función de esta santa unión. Una cosa es un mal matrimonio y otra es querer destruirlo. Pero si no hacemos nada y nuestros jóvenes pasivos, calientitos, en el nido de papi y mami no despiertan, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pienso que el juego del enemigo ha avanzado mucho, y aunque en la jerga cristiana se reza la necesidad de familias cristianas que den el ejemplo, mi pregunta sería, ¿cuáles? Si ya en la misma iglesia se ha infiltrado la tóxica incredulidad que el mundo tiene para con el matrimonio y vendido la idea que este es sinónimo de sufrimiento, algo que se debe evitar como la peste. Lo más triste es incluso los mantras que recitan los jóvenes para justificar su apatía al compromiso. Frases como es mejor solo que mal acompañado o mejor que te deje el tren que te atropelle, entre otras muchas estupideces, lo único que consiguen es afirmar la santa unión como algo negativo y continuar alejando jóvenes de la institución más importante para el avance de la sociedad. Esto es en mucho parte del problema que mantiene a tantos creyentes alejados del altar. Pareciera que anhelar o desear casarse fuere pecado o algo de qué avergonzarse. ¿Quién en su sano juicio querría involucrarse en algo malo? Es como decir a los hijos que si no se duermen, viene el coco y se los comerá. ¿Quién querría ser comido por el coco? Pero exactamente así se ha presentado el matrimonio a nuestros jóvenes. Nadie en su sano juicio quiere ser atropellado por un tren. Pero no existen atajos, trucos o manual que garantice el éxito. Por eso, la necesidad de Cristo y la dependencia de Él. Los grandes retos y responsabilidades no se evaden, se enfrentan. En muchos casos, y este es uno de ellos, los creyentes creemos estar haciendo oposición al enemigo cuando en realidad nada más seguimos su juego. Hoy como nunca en la historia, la figura del matrimonio y la familia bíblica se encuentra en un abierto ataque. El advenimiento de anticonceptivos y la promoción del aborto no hacen más que subsidiar el libertinaje sexual sin compromiso, responsabilidad o afecto. La pornografía termina siendo la fuente de escape para aquellos que al rechazar su llamado de familia prefieren la realización personal, sea carrera o estatus, antes que perpetuar su fe y principios a las futuras generaciones. El matrimonio está diseñado para sacar lo mejor, así como lo peor de nosotros. Es el lugar donde aprendemos a morir a sí mismos, nuestros gustos, aficiones y placeres en beneficio de alguien más. En otras palabras, es en el matrimonio donde realmente aprendemos a amar. Sin exagerar y con Dios de testigo, que puedo afirmar, por su gracia, que lo mejor que me ha podido pasar es el haberme casado. Es según las mismas escrituras, la perfecta analogía de Cristo y su iglesia, la relación más santa que exista en cualquier rincón del universo. Desde la intimidad hasta la protección, instrucción y cuidado de los hijos, el matrimonio es y será el modelo bíblico por excelencia que retrata la relación de Dios como Padre y nosotros como hijos. La percepción negativa de este debe cambiar inmediatamente, porque aunque intelectualmente se sabe que es bueno, los hechos lo niegan, las estadísticas no mienten. El mundo está sacando partido, burlándose abiertamente de los decretos de Dios y la iglesia, miope, dormida e indiferente, le sigue el juego. Como creyentes responsables, enseñemos a nuestros hijos la bendición que significa no solo para ellos, sino para la sociedad el contar con matrimonios bíblicos, con familias que buscan honrar a Dios. La próxima vez que alguien tome ligeramente el matrimonio o trate de hacer mofa de él para desmotivarlo, recuerde que la Biblia enseña que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Usted y yo estamos aquí por una relación, dentro o fuera del matrimonio. Le pregunto, ¿cómo le gustaría que viniesen sus descendientes al mundo? Enseñe la forma y el modelo correcto a sus hijos. Deje el camino allanado para que sus nietos un día caminen en él.
porque aún queda mucho por conquistar.